Soy Carlos Recio Dávila, profesor investigador de la Facultad de Ciencias de la Comunicación en la Unidad Saltillo. Y bueno, uno de los temas que he trabajado, de hecho recién salió publicado un libro sobre ello hace unos cuantos meses, es sobre tarjetas postales de Saltillo de lo que se llama la época de oro. Es decir, entre 1900 y 1914, en todo el mundo occidental principalmente, hay una época que se considera la más grandiosa en la publicación de tarjetas postales. Este tipo de cartoncillos que tienen la característica, desde el punto de vista de la comunicación, de ser un proceso de comunicación privado, es decir, hay un destinatario muy específico, pero que se vuelve público porque no tiene sobre por lo regular. Entonces, hay un proceso interesante pues, para analizar. Por un lado, el registro visual, es decir, las tarjetas, por lo general desde 1900, incluso un poco antes, desde 1894-95, tienen una imagen en la parte frontal y en la parte posterior tienen un texto del remitente junto con la dirección del destinatario. El interés surgió cuando hice mis estudios de doctorado. Bueno, yo lo hice en Lyon, la ciudad de Lyon, en Francia, pero en París, en un centro comercial que se llama Leal, me encontré con algunas tarjetas postales de México y empecé a interesarme en coleccionar tarjetas sobre México de aquella época, de 1900 a 1910 o 1914. Sin embargo, en una feria de tarjetas postales en la ciudad de Lyon, entre cientos de miles de tarjetas, me encontré una de Saltillo. Y a partir de entonces, durante 20 años, me puse a coleccionar mediante subastas en línea o en los viajes que hice por distintos lugares, fundamentalmente de Europa, a buscar tarjetas de Saltillo de esa época. Entonces es una colección de cerca de 100 imágenes que fueron publicadas por el Archivo Municipal, por la Universidad Autónoma de Coahuila y la Presidencia Municipal, evidentemente, bajo el título de Saltillo, Imagen y Memoria, tarjeta postal de la época de oro entre 1900 y 1914. ¿Qué es lo que vemos en estas tarjetas? Primero, que hay una serie de técnicas diferentes, desde el grabado a la sanguínea, la cromolitografía, la fototipia en color, la fototipia bicromática, hasta el similgrabado. Que bueno, son aspectos técnicos que nos permiten observar, cuando leemos pues, la investigación, cómo va cambiando gráficamente la representación de la ciudad a nivel estético, a nivel técnico sobre todo, pero también nos permite ver cómo fue percibida la ciudad por los viajeros, por los turistas que llegaban gracias al ferrocarril en esa época, previo a la Revolución Mexicana y todavía incluso durante los primeros años de esta guerra interna. De manera que vemos que Saltillo era una ciudad pequeña, que se insertaba ya en la modernidad, todo eso lo podemos ver a través de las tarjetas postales, gracias a la representación de un banco que emitía sus propios billetes, el Banco de Coahuila, el Hotel de Coahuila, que también era el más lujoso prácticamente del noreste de México, o uno de los mejores, pero también vemos el Palacio Gobierno, la Plaza de Armas, los jardines públicos como la Alameda, la Plaza San Francisco, que contaban ya con una cantidad significativa de árboles desde los años de 1870. Entonces, estudiar las tarjetas postales nos permite abrir una ventana hacia ese universo del pasado, lo que se llamó en Europa, fundamentalmente en Francia, pero también en México, la Bella Época. Es decir, ¿en qué consiste la Bella Época? En que la gente puede salir de viaje, hacer turismo, puede tomar fotos amateur, gracias a la cámara Brownie, que se acaba de inventar en Estados Unidos por George Eastman, y evidentemente entre el turismo, los viajes, incluso de negocios, existe la tarjeta postal como un testimonio del viaje y también como una manifestación de afecto entre las personas que se saludan. Como comentaba, ciertamente las tarjetas son vistas por todo el mundo, desde los carteros hasta los familiares del destinatario, de manera que me encontré con que había ciertos trucos para que la gente no se enterara. Los que no estaban destinados como destinatarios de la tarjeta no podían leer porque había ciertas claves. Había gente, por ejemplo, me encontré una tarjeta en Argentina, pero que fue enviada a Saltillo justamente, de Saltillo, Argentina, que estaba escrita en esperanto,
Es decir, este idioma pretendidamente universal que pues solamente ciertos ilustrados entendían. Había otra tarjeta, me encontré particularmente una que llaman de fantasía, que apareció un angelito y con un mensaje de una chica de nombre Hortensia en Saltillo, que pone una serie de números sobre las alas del ángel y evidentemente lo que está diciendo es un mensaje sobre su enamorado, porque le escribió a una amiga, y le pone el nombre de su nuevo novio. Pero los números representan las letras. Bueno, yo tardé cerca de 3 días en tratar de analizar, porque evidentemente no corresponden al alfabeto en orden, sino que se brinca letras, etc. Pero entonces es muy interesante también hablar sobre lenguajes codificados que solamente eran entendidos por el remitente y por el destinatario. ¿Qué es lo que se dice de Saltillo en esa época? Bueno, prácticamente se alaba mucho las montañas, el clima, incluso hay un personaje que supongo de alguna denominación protestante que dice que Saltillo es Nínive, se equivale a Nínive del Antiguo Testamento, es decir, un lugar prácticamente paradisíaco. Pero también me encontré con 2 personajes que hablan sobre el Saltillo con las pocas posibilidades de negocio. Uno dice, me aburro mucho en la ciudad, no hay gran cosa que hacer, espero regresar pronto a Francia. Era un barceloneta, un personaje de los Bajos Alpes. Pero también hay algunos mensajes comerciales o industriales. Por ejemplo, viene de un personaje francés de apellido Thierron, que es el encargado de echar a andar el molino La Colmena y el molino o los molinos El Fénix por cerca del santuario, por el Boulevard Emilio Carranza actual, y habla de cuál es la capacidad para moler trigo de los hilos que contienen estas empresas. Y evidentemente, bueno, esto nos permite observar que Saltillo era una ciudad todavía agrícola, incipientemente comercial, porque también hay tarjetas postales de la guayulera, por ejemplo, donde se beneficiaba el guayule, pero el hecho de que existiera 2 molinos de trigo nos habla de esa vocación histórica de Saltillo que producía trigo en la Sierra de Arteaga. Entonces, en pocas palabras, las tarjetas postales de entre 1900 y 1914 de esa época de oro nos permiten vislumbrar un pasado de una ciudad que ya no existe, que prácticamente ha desaparecido y de la cual quedan evidentemente algunos vestigios, como los edificios, un poco el carácter de la gente y evidentemente el clima y las montañas de la ciudad. Bueno, el libro sobre tarjetas postales de la época de oro está disponible gratuitamente por línea en el sitio del Archivo Municipal de Saltillo, en el sitio web. Lo pueden buscar ahí. Y en caso, bueno, de alguna duda o algún comentario, pueden escribirme a mi correo, que es carlos-recio@guadec.edu.mx o en Facebook, Carlos Recio Dávila.